Muy buenas noches a todos. Bienvenidos hoy martes a las sesiones ordinarias de la Logia Blavatsky. Continuamos con el estudio de la clave de la teosofía. Estamos actualmente en el capítulo número 8 de la reencarnación o renacimiento y el subtítulo ¿Qué es la memoria según la doctrina secreta? Estamos en la página 74 del PDF en el cual estamos trabajando. Bueno, bienvenidos todos. Comenzamos con el estudio. Adelante, Enrique, y buenas noches entonces a todos nuevamente. Bienvenidos nuevamente al estudio y análisis de los textos de la clave de la teosofía. Entonces la pregunta dice, ¿pero no creéis que estas son distinciones demasiado sutiles para que puedan ser aceptadas por la mayoría de los mortales? Esta pregunta deriva de la explicación precedente en la cual se indica acerca de la diferencia que hay entre la reminiscencia y la memoria. Entonces, para quienes estuvieron, si recuerdan, la reminiscencia es la memoria del alma y de la memoria física, pues bueno, pues ya comentábamos que es la que es la memoria física que se instala en el cerebro y que al morir al desintegrarse el cuerpo, pues entonces se pierde esa memoria. Entonces, por eso es esta pregunta, ¿pero no creéis que estas son distinciones demasiado sutiles para que puedan ser aceptadas por la mayoría de los mortales? La respuesta es, decid más bien por la mayoría de los materialistas. A estos decimos, ved que hasta en el corto espacio de la existencia ordinaria, la memoria es demasiado débil para registrar todos los acontecimientos de una vida. Y yo agregaría, no solamente de una vida, si nos ponemos a considerar que quisiéramos recordar lo que hemos hecho a lo largo del día, de un día cualquiera, a partir de que entramos en el estado de vigilia, que tratáramos de recordar minuto a minuto lo que hemos hecho, no podemos. Eso es imposible. Hay muchas limitaciones en la mente, en la memoria física, y por lo tanto, solamente registra los acontecimientos más importantes que el propio hombre considera que son los más importantes. La inmensa mayoría de lo que realizamos no lo recordamos. Bien. ¿Con cuánta frecuencia permanecen dormidos en nuestra memoria los hechos más importantes hasta que son despertados por alguna asociación de ideas o puestos en movimiento y actividad por algún lazo de unión? Es decir, que mientras no haya un incentivo, algún acontecimiento del pasado, pues permanece dormido, permanece olvidado. Pero si hay un evento o hay una acción que asocie con el pasado y con una experiencia específica, es entonces cuando viene a la memoria física ese recuerdo. Y entonces es cuando se reaviva nuevamente a través de esa memoria, pues las imágenes, incluso las sensaciones, aquello que está asociado con lo que estamos viviendo en este momento se asocia con el pasado y podemos volver a sentir esas emociones que sentimos en aquel momento. Quizá no de manera igual, pero sí llega algo de ese recuerdo, algo queda definitivamente y como que volvemos a vivirlo, ya sea agradable o desagradable. Bien, dice, esto es lo que sucede especialmente a las personas de edad avanzada, cuya memoria siempre se debilita. Por lo tanto, teniendo en cuenta lo que sabemos acerca de los principios físicos y espirituales en el hombre, no debiera sorprendernos el hecho de que la memoria no registre nuestras vidas anteriores, sino el caso contrario, si así sucediese. Es decir, que la memoria física prácticamente sirve para olvidar, no es para recordar, aunque no es su propósito, pero en la práctica así sucede, porque no recordamos nada a través de la memoria física. Después vienen las explicaciones de cuáles son las razones en que se fundamenta todo de una manera científica para
que nosotros nos demos cuenta de por qué no podemos recordarlo, desde luego. Por supuesto que ya para personas que están más avanzadas, ya la situación es difícil, porque ya se puede controlar el recuerdo de incluso de vidas pasadas, pero pues eso ya es para seres que están mucho más avanzados que el común de la gente en la actual humanidad. Entonces, esto es así. Hola Enrique, hola a todos. Oye Enrique, y también las cosas que vivimos en el aquí y en el ahora, ¿también se pierden a través de la memoria física? Sí, todo lo que... No es que se pierdan. Más adelante viene una pregunta y una respuesta al respecto. No todo se pierde definitivamente, pero sí, lo que pasa es de que, repito, en la memoria física sí se pierde, pero se guarda en la memoria del alma, que dijimos que es la reminiscencia, ¿verdad? En este caso, entonces sí es posible recordarlo de alguna manera. Bienvenido. Gracias Enrique, gracias. Sí. Patricia. Adelante, Pati. Hola, buenas noches a todos. Me surgió dos preguntas, Enrique, a ver si me las pudiera responder. La primera es que al momento de regresar nosotros a una reencarnación nueva, obviamente no vamos a recordar todo, pero sí hay algo que de repente sucede en que por afinidad o porque en ese momento te llega el chispazo en donde dices, yo ya había conocido este lugar o yo ya había conocido esta persona o yo ya había vivido este momento, ¿no? Entonces, Sí. esa memoria precede también bueno, de lo que vas a estar viviendo a futuro o viene también de lo que estás o viviste en el pasado. Esa es mi pregunta. Sí, bueno, ha habido algunas consideraciones al respecto. Ya había yo mencionado la semana pasada. Voy a decirlo de manera práctica. Hace muchos años yo tuve que visitar un lugar. Yo sabía, o sea, estaba planeado que yo tenía que asistir a ese lugar. Entonces, pero yo no conocía ese lugar, no lo conocía, pero sabía yo que tenía que ir por una persona a dicho lugar. Entonces, era una escuela de nivel primaria. Entonces, llegué al domicilio. Cuando me paré frente a la puerta, me bajé del auto, me paré frente a la puerta. Y entonces en ese momento dije, en este momento, yo en mi pensamiento, en mi mente dije, en este momento va a salir una persona con estas características a recibirme. Y efectivamente, tal como yo lo vi, es decir, como yo lo pensé, lo sentí, apareció la persona, una mujer, una dama, vestida tal cual como yo la estaba imaginando. Y así apareció. Hasta las palabras que me iba a decir, me las dijo. Entonces, seguidamente, dije, ya cuando iba yo entrando al edificio, dije, ahora me va a invitar a que yo me pase a ocupar un lugar al lado izquierdo y allí está una persona en un escritorio, tal. Todo el acontecimiento se fue dando, yo lo iba hilando y ya después de ahí, estando sentado, después de que platicamos unos 2 minutos, dije, ahora me va a invitar a conocer la parte más interna y hay un jardín y demás. Y entonces todo eso se fue dando. Entonces yo lo que explicaba la semana pasada, si mal no recuerdo, es de que probablemente el ser superior se anticipó a esto, pero como aquí es donde entra en juego la memoria física, ¿sí? Como esos, los sueños, lo que vive uno durante el sueño,
no lo registra, raramente lo registra la mente física, la memoria física, pues entonces fue la memoria del alma la que me fue guiando con todo ese asunto. Eso es lo que yo considero. Entonces, pues eso es así. Entonces, puede darse ese asunto, porque yo decía, yo aquí ya conozco, y hay esto, y hay aquello, y me van a decir esto y aquello. O sea, yo ya conocía hasta a las personas. ¿Cómo se dio eso? Pues yo no puedo explicarlo. La explicación que yo me imagino que pudo haber sucedido es de que el yo superior pues se proyectó hacia el futuro y vio todo lo que se iba a vivir. Eso es lo que yo puedo opinar al respecto. Muchas gracias, Enrique. La segunda pregunta es lo siguiente, que me surgió ahorita, que comentaste esto, es, obviamente nosotros estamos relacionados en esta vida con personas que jugaron un papel importante en nuestra anterior vida. Puede ser por amor o por odio, ¿no? Y al final de cuentas estamos aquí para establecer la ley del karma, ¿no? Mi pregunta es la siguiente: ¿por qué no se puede reconocer a las personas que a lo mejor en cierta manera en mi vida pasada hice daño para poder enmendar en esta vida, pues ya saldar cuentas, ¿no? Gracias, Enrique. Bien. Más adelante viene una explicación al respecto, pero yo te digo de manera rápida. No se puede reconocer, digamos, en un cuerpo físico porque no es un cuerpo nuevo. El cuerpo que se utilizó en otra encarnación, pues ya no es el mismo de ahora. Lo mismo el cerebro y todo lo del organismo, pues no es el mismo. Lo que sí sigue siendo mismo es el hombre interior. Esa es la respuesta rápida. Pero más adelante se toca esto con mayor amplitud. Gracias, Enrique. Bien. Rosy tiene una intervención. Adelante. Muchas gracias, Dani. Hola, ¿cómo estás, Enrique? Un abrazo a todos. Rapidísimo, nada más, ahorita lo que decía Pati, creo que una vez a Enrique le llegué a platicar, es una anécdota chiquita, lo comento rápido. Mi madre, bueno, pues ella fue una mística totalmente de 50 años, ella estuvo, bueno, en la Orden Rosa Cruz, pero pues por una tía teósofa, bueno, ella aprendió muchísimo y mucho de lo que sé, pues se lo debo a ella. Y en una ocasión, cuando éramos niños, ella siempre toda la vida puso la música de Strauss, la de Viena. Me llevó a todos, mis hermanos nos llevaban, como nos llevaba a la cine ópera a ver 20 veces la de Sisi Emperatriz, y ella lloraba, se emocionaba, pero hasta las lágrimas con la música. Y luego lo curioso es de que, porque eso fue en Austria hablan alemán, y ella lo entendía, dice, no sé, pero yo entiendo, y curioso, ¿no? Entonces, cuando se van con mi papá a Europa la primera vez, yo era una bebé, ni siquiera, pues, yo sabía de eso. Entonces dice que cuando llegaron al castillo de Schönbrunn, bueno, pues ella se emocionó de una manera extraordinaria y cuando los llevaron en el tour, el guía les dijo, no se pueden ir por otro lado porque hay más de 2000 habitaciones, tienen que seguirme. Y ella decía, peleaba mucho, pero es que rodean mucho, váyanse por acá. Y mi papá decía, oye, pues ¿dónde aprendiste eso, no? Pues alguna enciclopedia. Dice, no, ¿cómo crees? Entonces ella empezó a describir muchas cosas del lugar cuando pues el guía le dijo, no, pues me está mintiendo, ya vino, ¿no? Y mi papá lo dudó, le dice, yo voy a hablar con tus papás, ¿no? Con mis abuelos, ¿no? No, pero ella dice, te lo juro que en mi vida, ¿no? Pues ya a medio camino ella se desapareció, bueno, la buscaron y ya cuando la encontraron llegaron a una habitación de donde había muchos relojes y ella dice, yo tengo una hora aquí esperándolos, ya recorrí casi la parte de atrás y aquí está aquí y aquí, y explicó todo lo que había, ¿no? Y entonces dice que había un cuadro de una persona que, ella dice que cuando lo vio se emocionó mucho, como si fuera una persona muy amada, sintió una vibración muy fuerte en ese espacio, y dice que ella nunca lo va a olvidar, y simplemente dice, a mí, la experiencia propia te dice que cuando tú tuviste una vida en otro lado, a lo mejor no es tan fácil reconocerlo, pero fue tan brutal la sacudida que le dieron, pero ella lo curioso es de que dice que más que todo lo que la emocionó del cuadro de esa persona que estaba en ese espacio, pues dice que más que todo es la vibración tan fuerte que sintió ella, ¿no? Entonces, esa es una, y rapidísimo, lo que dice Patti, que a veces, bueno, y como dice Enrique, no podemos reconocer a alguien que en esta vida a lo mejor nos vamos a encontrar para arreglar algún asunto, limar alguna aspereza de una vida anterior, porque pues tenemos cuerpos nuevos.
pero yo creo, yo lo puedo decir a lo mejor por mi experiencia propia, ¿no? Que no vas a encontrar una cara conocida, eso es en chino, es muy difícil, pero la vibración te lo dice. Yo desde niña siempre escuchaba un nombre en mi corazón, siempre, siempre, y aparecía ese nombre, Yer, Yer, Yer. Y después supe que había alguien que tenía ese nombre Yer, que es un nombre espiritual en cierta forma, y pues resulta que es una persona que hoy en día amo muchísimo, quiero mucho, y ese nombre pues yo ya lo reconocí en mi corazón. Yo dije, en algún momento aparecerá, ¿no? Pero desde niña, tenía yo 5 años, ¿no? Y a los 45 llego a conocer ese nombre, ¿no? Y ahora pues, es una persona que está conmigo, ¿no? O sea, la vibración la vas a conocer o la vida te va a poner algo donde tú te puedas percibirlo, ¿no? Eso es, y como dice Enrique, con la reminiscencia, pues simplemente lo estás comprobando. Nada más quería compartirlo. Muchísimas gracias. Gracias, Rosy. Georgina, por favor. Ahorita que están hablando de asociación de ideas, bueno, es muy diferente a mi pregunta. Si tú tienes un sueño, lo que la gente le llama premonitorio, y el sueño se cumple después de un mes que tú lo tienes, ¿tendría que ver algo con esto? Es mi duda y mi pregunta. Pues no, básicamente no. La premonición es pues el conocimiento que tiene el ser interno de algo que va a ocurrir y se presenta a veces en el sueño o se presenta a veces como presentimiento, es decir, yo presiento que algo va a pasar o le llega a uno a la mente esa cuestión. Y bueno, diríamos que en todo caso, pues forma parte de esas reminiscencias, pero que ya va más allá, porque involucra acontecimientos ya que sí pueden realizarse. No el hecho de que yo reconozco este lugar, siento que ya he estado aquí, eso es diferente, pero creo que sí forma parte de ese conocimiento previo del alma, porque y una vez de que lo conoce, de vida, sí, de la encarnación actual, sabe que va a ocurrir y entonces se manifiesta, ya sea a través del sueño o a través de una visión de clarividencia o de clariaudiencia, etcétera. Pero sí, finalmente creo que sí tiene esa asociación, porque lo conecta a uno con el pasado, se extrae del registro donde esté ubicado ese recuerdo y se proyecta hacia el futuro, pero a través, decía yo, a través de una evidencia o a través de un sueño. Y esos son los sueños premonitorios, ¿no? Que nos anuncian que algo va a ocurrir en el futuro. Gracias. De nada, al contrario. Bien, les comento que está de visita con nosotros como asistente el hermano Cornelio Muro, que es miembro de la Logia Blavatsky ya de hace varios años y que, bueno, pudiéramos decir que es el primer miembro que acude a las sesiones en forma presencial, porque la semana pasada estuvo con nosotros también Juana Leonor Ruiz, la mamá de nuestra directora general, y bueno, pues siempre agradecidos con su presencia. Bien, entonces continuamos. ¿Por qué no recordamos nuestras vidas pasadas? Pregunta. Me habéis dado una idea general acerca de los 7 principios. Decidme ahora cómo se explica la falta completa de memoria respecto de nuestras vidas anteriores a la luz de lo que habéis dicho sobre esos principios. La respuesta es, muy fácilmente, los principios que llamamos físicos, y bueno, viene la enumeración de cada uno, si me haces favor. A saber, estos principios son el cuerpo físico, la vida, o sea, prana,
los instintos pasionales o kama y animales, y el fantasma astral o eidolon de cada hombre, es decir, el doble etérico, sea percibido en pensamiento por nuestro ojo mental u objetivamente y separado del cuerpo físico, cuyos principios llamamos Sthula Sharira, o sea, son los mismos. Sthula Sharira es el cuerpo físico, Prana es la vida, Kamarupa son las emociones, los deseos, y Linga Sharira, el doble etérico. Ningún principio de estos es negado por la ciencia, aunque los llame de modo distinto. O sea que los científicos reconocen que hay algo más allá del simple cuerpo físico, la forma física, la forma humana. Bien. Entonces repetimos la respuesta muy fácilmente. Los principios que llamamos físicos son desintegrados después de la muerte, a la par que sus elementos constitutivos, y la memoria a la vez que su cerebro. Esa memoria desvanecida de un cuerpo que desapareció no puede recordar ni registrar cosa alguna en la encarnación posterior del ego. Bien, esto ya lo habíamos explicado, digamos, de una manera ligera, pero bueno, creo que no hay mucho que abundar, ¿no? Es decir, que no se le puede pedir a algo que desapareció, que ya no existe, que recuerde aquello con lo que vivió, con lo que experimentó. Entonces, por eso precisamente se habla aquí de la función del ser que reencarna, que es donde sí se guardan todas las experiencias, y por cierto, se guardan específicamente en el estado de bachánico, pues solamente van todas aquellas pensamientos, aquellas experiencias, aquellas emociones que son de tipo elevado, porque lo que no es de tipo elevado se queda en el plano correspondiente, ya sea en el plano emocional o en el plano físico, donde ya dijimos que como experiencia sí queda un recuerdo, por supuesto, que después se manifiesta en sufrimiento cuando la experiencia ha sido de dañar a los demás, en este caso, y entonces el cuerpo físico nuevo es el que sufrirá las consecuencias, producto de la acción de karma. Bien, la reencarnación significa que ese ego ha de ser dotado de un nuevo cuerpo, de un nuevo cerebro y de una nueva memoria. Tan absurdo sería, por consiguiente, esperar que se acordase la memoria de aquello que jamás pudo registrar. Como inútil resultaría examinar con el microscopio una camisa que nunca hubiese llevado puesta un asesino y buscar en ella las manchas de sangre que solo habían de hallarse en la ropa que llevó en otra ocasión. No es la camisa limpia la que hemos de interrogar, sino la ropa que llevaba cuando ejecutó el crimen, y si ésta ha sido quemada y destruida, ¿cómo la podéis encontrar? Bien, pues creo que el ejemplo es muy claro, ¿no? Se entiende perfectamente. Creo que si no se registra algo en el instrumento correspondiente o no queda ningún rastro de ello, pues no se puede investigar nada. Ahí, llámense memoria, recuerdos o lo que sea, donde no queda ni rastro de aquello que se vivió, pues ahí no se puede investigar nada, no se puede obtener ninguna información de ahí. La información queda guardada, desde luego, en el yo superior. Y eso es a lo que se llama reminiscencia, finalmente. Bien. ¿Cómo podéis tener la seguridad de que se cometió el crimen o de que el hombre de la camisa limpia ha existido anteriormente? La respuesta es, seguramente no por medios físicos, ni basándonos en el testimonio de aquello que ya no existe, pero existe la evidencia circunstancial que nuestras sabias leyes admiten quizá más de lo que debieran. Para convencerse del hecho de la reencarnación y de las vidas pasadas, debe ponerse uno en relación con el propio ego real permanente y no con la memoria, que es pasajera. Pues sí, se confirma nuevamente
lo que hemos venido diciendo acerca de que el ser que reencarna, a la desaparición del cuerpo físico, pues queda vivo, queda vigente, y por lo tanto es el único que puede tener memoria. Todo lo demás, como deja de existir, pues ya no tiene ningún recuerdo, no hay nada guardado en esa memoria, porque el cerebro físico desapareció por completo, se desvaneció, desapareció, se desintegró completamente, y entonces no puede guardar nada. No podemos irle a preguntar a cada partícula, y para encontrar a cada partícula, a cada célula, que ya es otra cosa, que se convierten en minerales, que se convierten en plantas cuando se sepultan los cuerpos, ¿no? Entonces, eso no es posible. Sin embargo, en lo que es invisible para el hombre común, que es la energía del yo superior, pues ahí sí queda guardado toda esta información, y cuando regresa a reencarnar, pues ahí viene con toda esa información, y es la que se pone en juego nuevamente. Como decía Rosy hace un rato, efectivamente, no podemos reconocer una cara, un cuerpo, porque ese desapareció y ahora tenemos uno nuevo, pero lo que sí nos une es la afinidad o el rechazo que podemos tener hacia ciertas personas, generalmente en la familia. En la familia, en el núcleo familiar, nos llevamos muy bien con un hermano, nos llevamos muy bien, mejor con el papá que con la mamá, y eso no tiene que ver si soy niño o niña, o hombre o mujer. Simplemente hay una atracción, hay una afinidad con uno o con otro dentro del núcleo familiar, y eso nos hace ver que seguramente ya se tuvo contacto en otra encarnación, y es una forma para nosotros que estudiamos esto, es una forma de reconocer que seguramente ya tuvimos un contacto previo. Cuando hay dificultades entre dos personas de la misma familia, seguramente es porque vinieron juntos para continuar el proceso hasta cerrar el círculo y acabar con esos problemas que los han llevado a tener ese distanciamiento, ese entrar en constante conflicto, hasta que finalmente se aprenda la lección. Y es la forma en que podemos reconocer que hemos vivido juntos en otros tiempos, porque el hecho de que no podamos sin motivo alguno aparente, no estemos de acuerdo o nos caiga mal alguien de la familia a través de sus acciones, pues eso quiere decir que hay algo detrás en el pasado. Sí, querido hermano, en este contexto, ahorita recordaba un caso de un maestro. Bueno, yo me puse bien loca después del divorcio y ya no sabía dónde ir, ¿no? Y me fui a tomar cursos, muchos cursos. Y este maestro daba muy joven, como 25 años, decía, aprovechenme porque yo vengo a concluir un ciclo y me voy. Pues a mí me daba risa porque en aquel entonces, pues no sé, tendría unos 45, ¿no? Está loco, pues si yo soy más grande, o sea, cómo va a morir este loco, ¿no? Y sí, aprovechenme. Y efectivamente, él fallece como de 26, 28 años. Cuando nos avisan, a mí me causó mucho impacto porque él decía que ya venía de haber trabajado varias vidas. Y ahorita viendo esto, pues sí, me nace la idea, ¿no? Viene la siguiente pregunta, ¿no? Como dice, ¿cómo ha de poder creer la gente en aquello que no sabe ni ha visto jamás? Híjole, pues sí, porque es increíble. Sin embargo, ahorita se me vino por lo que dice arriba el texto, por relación de asociación de lo que estamos hablando, se me vino el caso. Y siempre me llamó toda la vida eso de, ¿y cómo sabía que se iba a morir? Porque sí se murió, ¿eh? Pero bueno, sigamos Sí, aprendiendo. sí, gracias, Georgina. Sí, pues hay personas que ya tienen desarrollado alguna cualidad psíquica y pueden conocer eso, pero son los menos, o sea, son casos muy contados.
generalmente se dice que el alma, es decir, el ser que reencarna, a la hora cuando está llegando la hora de partir, de pronto empieza a realizar cosas que no había realizado, a visitar personas que no había visitado hacía mucho tiempo y a hablar de cosas que tenía guardadas ahí como secretos personales y que empieza a manifestarlos. La personalidad no lo sabe, pero el ser interno sí lo sabe y entonces por eso empieza a resolver cosas que tenía sin resolver. Eso es lo que se dice en el conocimiento o en la enseñanza teosófica. Y eso sería con relación a este tipo de casos, ¿no? Así es, efectivamente. Gracias, Georgina. Patricia tiene la mano levantada. Permítanme, antes de darle la palabra a Patti, quiero expresar lo siguiente. Como aquí está el hermano Cornelio, también quiero expresarle que cuando tenga deseos de participar, puede hacerlo también. ¿Okay? Gracias, Michael. Bien. Bien. Adelante, Patti, por favor. Tengo una pregunta, Enrique. Entonces, ¿por qué el ser humano actualmente quiere, por todos los motivos, realizar lo que sería a través de hipnosis las regresiones, ¿no? O a través de constelaciones? Porque al final de cuentas se nos ha dicho en los textos de Madame Blavatsky que son peligrosas, ¿no? Porque te puedes quedar en el trance. Y entonces Sí. el hombre actual quiere saber realmente lo que pasó en su vida pasada, ¿no? Pero pues es muy complicado. Sí. Lamentablemente tenemos los casos como los que mencionas y el problema que tenemos es de que ¿para qué queremos saber? ¿Cuál es la utilidad que nos va a reportar? ¿Estamos seguros de que si sé mi pasado voy a mejorar? ¿O es simple curiosidad? ¿O de qué se trata? Y entonces someten a todo tipo de cuestiones, ¿no? Que el tarot y que las cartas españolas y que la lectura de manos y todas esas cosas, ¿no? Para saber qué cosa fui, qué hice en el pasado, la numerología igual. O sea, qué bien nos reporta eso, realmente. Es curiosidad, es morbo, qué cosa es, ¿no? Entonces, ese es producto de la ignorancia, es producto de tratar la vida de una manera ligera, de una manera poco seria, y en lugar de enfocarnos en mejorar nuestro carácter, en tratar de cambiar algunos aspectos que son, pues, digamos, perjudiciales hasta para la propia personalidad, no se diga para el alma. Y entonces estamos perdidos en eso, en estar tratando de investigar qué fui en la vida pasada, qué estoy pagando, cuando ya se cree algo en esto, ¿sí? Porque aquí mismo se pregunta, es que yo quiero saber esto, que mi karma, ¿por qué? Que no sé qué, no, pues es que yo no soy sabio, ni soy clarividente, ni tengo tal característica desarrollada, ¿no? Entonces, la verdad es de que debemos estar atentos en lo que hacemos en la vida y tratar de mejorar cada día, sin competir con los demás, simple y sencillamente tratar de ser mejores, no estar investigando de a dónde vine, qué cosa, por qué me tocó esta familia y no otra. Pues esas son cosas que hacen perder energía, hacen perder tiempo y no tiene sentido. La verdad, para mí no tiene sentido eso. Pero ¿cómo ha de poder creer la gente en aquello que no sabe ni ha visto jamás y mucho menos ponerse en relación con ello? La respuesta es, si la gente más ilustrada de buena gana cree en la gravedad, el éter, la fuerza y tantas otras cosas de ciencia, en abstracciones e hipótesis que no ha visto, tocado, olido, oído ni probado, ¿por qué no habrían de creer otras personas en virtud del mismo principio en el ego propio permanente? Hipótesis muchísimo más lógica e importante que ninguna otra. Y pues es así. Esto es lo que nos ocurre.
se nos cuestiona a veces cuando platicamos con algún familiar acerca de esto, y entonces nos dicen, bueno, ¿y tú cómo sabes? ¿Ya lo viviste? ¿Ya lo recuerdas? ¿Ok? Y entonces pues se mete uno en dar largas explicaciones sobre lo que estamos hablando en este momento, por ejemplo, y entonces la gente es muy negada a creer en cosas nuevas, sobre todo cuando les habla uno de teosofía y de reencarnación y todo esto, hay una resistencia tremenda y demás. Y entonces la pregunta es, ¿cómo crees en Dios si no lo ves? ¿Verdad? Crees en el diablo y no lo ves, lo has visto, lo has saludado, y sin embargo se creen en esas cosas, pero no en otras cosas que son importantes para el propio desarrollo, para la búsqueda del desarrollo del ser humano, de cada uno, y no nos queremos hacer responsables, queremos que los demás sean responsables y que nos cuenten cuentos chinos y demás, y entonces caemos en ese error de estar buscando siempre responsables, porque nosotros no queremos hacernos responsables de nosotros mismos, de nuestras propias acciones. Y entonces, esto es así, ¿verdad? Entonces, a veces se cae aquí mismo dentro de la sociedad teosófica y se recomienda mucho. Por eso, de los fundamentos de la sociedad teosófica es la libertad de pensamiento, ¿verdad? No podemos obligar a nadie que crea en lo que nosotros creemos. Y esto es una gran ventaja, yo creo, para todo el estudiante de teosofía. Entonces, esto es asunto de cada quien. En su momento creerá o no creerá en lo que pueda leer, pueda estudiar o pueda encontrar, pueda escuchar una conversación respecto de estos temas, pero la gente, sobre todo la materialista, lo único que desea es, a ver, pruébamelo. No, pues ahí sí no, eso ya no podemos hacerlo. Por eso, precisamente, es necesario que cada quien investigue por su propia cuenta. ¿Qué es, en fin, ese misterioso principio eterno? ¿Podéis explicar su naturaleza de un modo comprensible para todos? La respuesta es, el ego que se reencarna es el yo individual e inmortal, no el personal. En una palabra, el vehículo de la mónada, Atma búdica, aquello que es recompensado en el Devachan y castigado en la tierra, y aquello, en fin, a que se une solo el reflejo de los skandhas o atributos de cada reencarnación. Vamos a la llamada, por favor. Aquí dice, existen en las doctrinas budistas 5 skandhas o atributos. Rupa es uno de los atributos. La forma o el cuerpo. Ese es un atributo con el que somos, digamos, dotados en el momento, pues para que continúe la evolución. Bueno, cualidades que son las cualidades materiales y que solamente en este plano se pueden experimentar a través de esa forma o cuerpo o rupa. Bien, Vedana o la sensación, pues es decir, las emociones, ¿no? Los deseos, todo eso, los anhelos, todo eso. Sana, las ideas abstractas, es decir, las ideas abstractas son de la mente superior, no de la mente inferior, que está relacionada con lo concreto, con la materia, con el egoísmo y todos esos asuntos. Luego, Sankara, tendencias de la mente. Vijnana, poderes mentales. Estamos formados de ellos, por ellos somos conscientes de la existencia y por medio de ellos nos comunicamos con el mundo que nos rodea. Es decir, son los vehículos, son los instrumentos a través de los cuales podemos tener las experiencias, todas las sensaciones que podamos vivir en este plano son a través de estos principios, de estos cuerpos, de estos atributos, precisamente. Para eso los tenemos. ¿Qué entendéis por skandhas? Precisamente lo que acabo de decir,
los atributos entre los que está comprendida la memoria. Todos mueren como la flor, dejando solo tras sí un débil aroma. He aquí un párrafo del Catecismo Budista de Henry Steele Olcott, que se refiere precisamente al asunto y trata la cuestión del modo que sigue. El anciano recuerda los incidentes de su juventud, a pesar de haber cambiado física y mentalmente. ¿Por qué entonces no llevamos con nosotros el recuerdo de nuestras pasadas vidas de un nacimiento a otro? Porque la memoria está incluida en los skandhas y habiendo cambiado estos con la nueva existencia, la memoria, el recuerdo de la anterior existencia particular, se desvanece. Sin embargo, debe sobrevivir el recuerdo o reflejo de todas las vidas pasadas, porque cuando el príncipe Siddhartha se convirtió en Buda, la serie completa de sus nacimientos anteriores le fue revelada, y cualquiera que llega a alcanzar el estado de Jnana puede de ese modo trazar retrospectivamente la línea de su vida, ¿sí? Es decir, nada se pierde. Recordemos que nada se pierde en la naturaleza, ni la física, ni la espiritual. Todo queda resguardado en algún lugar, en algún estado de conciencia, y eso se revela cuando el ser humano ya tiene la capacidad de poder encontrarlo, de poder desvelarlo nuevamente, de poder estar en contacto con esa experiencia, porque todas esas experiencias son necesarias para que el alma sepa de dónde viene y hacia dónde va y por qué está aquí. Todo eso queda guardado, pero no se puede manifestar, sin embargo, en esta vida, porque recordemos que hasta el más mínimo movimiento corporal que hagamos queda guardado en la luz astral, y entonces de la luz astral es de donde finalmente se recoge todos esos recuerdos. Pero mientras no se tenga esa capacidad de recordarlo, de poder investigarlo, de poder tener contacto con ello, entonces seguimos en la oscuridad. ¿Por qué? Pues porque todavía no podemos tener el poder de revelarnos a nosotros mismos, o de que nos sea revelado por la luz astral esa información que está ahí guardada. Todo lo que hemos sido, todo lo que somos y todo lo que hemos sido, todo lo que hagamos, queda registrado en la luz astral. Y finalmente, cuando se alcanza un estado de conciencia tan elevado como el del Buda, pues entonces sí se puede leer, sí se puede tener la información, el contacto con todo ese registro que ha quedado guardado en la luz astral. No se pierde nada, ahí se queda guardado hasta que llega el momento en que podemos hacer ser conscientes de esa situación, de todo lo que ha ocurrido con las vidas pasadas, todo, absolutamente todo. Hasta aquí llegamos.